Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es Catalina Gómez, presentadora, periodista y maestra de meditación que ha sido la compañía fiel de millones de colombianos todas las mañanas. Pero su verdadera fortaleza no está en las cámaras, sino en algo mucho más profundo. Un corazón de oro y una filosofía de vida que abraza tanto la luz como la sombra. Catalina creó un imperio de amor desde la sencillez. Sus apuntes de Cata trascendieron la televisión para convertirse en libros y una comunidad que la sigue con devoción. Comunicadora social de la Pontificia Bolivariana, su carrera despegó cuando Yamid Amat le dio un ultimátum: ¿lo tomas o lo dejas? Dejó su zona de confort en Medellín y emprendió la aventura de conquistar su sueño. Lo que realmente define a Catalina no son sus logros en la televisión, es su capacidad de transformar el dolor en propósito. Perdió a su madre justo antes de que naciera su primera hija. Durante su segundo embarazo, los médicos le advirtieron sobre posibles problemas genéticos en su hijo. Su respuesta fue clara: no voy a decidir sobre la vida de nadie, lo aceptaré como Dios me lo mande. Ambas crisis le dieron los regalos más preciados de su vida, Emilia y Cristóbal. Catalina se certificó como coach nutricional, de respiración y motivacional. Se especializó en salud natural y fitoterapia, pero su verdadera maestría está en vivir su lema: maluco también es bueno. Ha descubierto que en la incomodidad está el crecimiento. Sus referentes no son celebridades, son su madre, Jesús, el gurú Yogananda y la neurocientífica Tara Swart. Su libro de cabecera, Llamas y ni llamas. Cuando está bajo presión, no grita ni se victimiza, simplemente resuelve, con disciplina silenciosa y resultados visibles para todos. Con la sabiduría de quien ha navegado pérdidas profundas y renacido más fuerte, Catalina Gómez demuestra que la verdadera grandeza no está en evitar lo maluco, sino en encontrar el regalo que siempre viene escondido dentro de los desafíos que la vida nos presenta. Hola Catalina, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Hola Pablo, pues muy emocionada y muy conmovida con todo eso que acabas de decir, de verdad. Pues para empezar, gracias por tanta generosidad, gracias por esas palabras tan bonitas que me tocaron de verdad el corazón. Mm, Eh, Soy llorona, pero en estos espacios no suelo llorar tanto, pero me conecté mucho con muchas de las cosas que describiste. Y bueno, pues muy feliz de estar hoy aquí en esta oportunidad contigo después de haber visto a tantas personas tan inspiradoras mm. pasar por aquí, pues me siento muy honrada de ser yo hoy la invitada. Quiero comenzar este podcast agradeciendo tu vulnerabilidad, agradeciendo tus lágrimas, porque todos necesitamos en algunos momentos conectarnos con las emociones, con emociones que a veces ni siquiera tenemos que explicar. Hay veces las personas tenemos que llorar y no sabemos por qué y tenemos como que encontrarle alguna razón para llorar y no hay ninguna. O reír, no tenemos que encontrar ninguna razón y me encanta tu conexión con la emocionalidad y te agradezco porque sé que esta es una conversación que va a ser muy profunda y muy poderosa. Tan bonito, ¿no? Gracias, gracias a ti. Ahorita, pues hablaste de mi mamá, que sí es mi mayor inspiración en la vida. Y me acuerdo que ella se murió un 12 de mayo. Además es el día Mm, del voluntariado. Ella fue voluntaria de la Cruz Roja gran parte de su vida. Y ella escribía mucho y tenía muchas libretas. Y yo me quedé con todos sus cuadernos y sus libretas. Y un día, adentro de unas libretas, ella pues había fallecido hace algunos meses. Y saqué un papelito y decía: hay cosas que solo se pueden ver claramente a través de las lágrimas. Y tenía la fecha del 12 de mayo de, no sé, ponle de 1985 tal vez. Ella se murió un 12 de mayo y ese escrito tenía la fecha del día que se murió. No le tengo miedo a las lágrimas, creo que llorar es sanador y mm, las que más quiero son las lágrimas de gratitud mm. que, que he sacado tantas veces en mi vida y creo que son las más reconfortantes. Pues en un momento vamos a regresar a esa fecha del 12 de mayo, porque creo que hay unas coincidencias entre tu historia y la mía que son bien bonitas y que te voy a compartir en un momento. Pero
quiero empezar esta conversación entendiendo un contexto de tu vida y quiero preguntarte cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día. Mm, bueno, como casi todos los días de la vida, me siento feliz, me siento agradecida. Creo que soy una gocetas de la vida, creo que me disfruto cada cosa que hago. Hoy me siento un poquito revolcada porque vengo de un fin de semana intenso de aprendizaje. Estaba, Mm, eh, digamos, abriendo un poquito más el horizonte de todo este camino del autoconocimiento y del bienestar en el que entré ya hace varios años. Entonces estaba en una certificación de sonido, pero esta vez con cuencos del Himalaya. Eh, pues quienes han tenido la dicha de experimentar sesiones con sonido y de conexión y de meditación, saben lo intenso y lo profundo que eso puede llegar a ser. Entonces, desde el viernes que iniciamos con una sesión quedé bien movida, como nunca antes me había pasado, y todo el fin de semana fue mucho aprendizaje, desde las 8 de la mañana hasta mm, las 10 de la noche. Entonces, vengo así un poquito revolcada, también con esa necesidad de dar como un paso adicional en la vida, mm. con ese propósito que está ahí desde hace tiempo latiendo. Bueno, en fin, en todo caso, sobre todo me siento feliz y agradecida de estar aquí viva hoy y de compartir este rato contigo y con todas las personas que se van a conectar. Maravilloso, me encanta lo que nos cuentas de esa búsqueda en la que estás de conocerte a ti misma, es una búsqueda que nunca termina. Me encanta cuando uno abre la mente y el corazón a experimentar cosas nuevas. Hoy en día hay terapias de sonido, de oscuridad, de silencio, terapias con medicina ancestral, terapias de respiración, terapias de un montón de cosas y siento que no todas son para todos, pero cuando nos abrimos a explorar y a investigar y a encontramos caminos donde podemos descubrir muchas facetas de nosotros mismos que no descubrimos en el sofá viendo Netflix. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que pues hoy en día y después del camino que he recorrido como ser humano y con las cosas que he aprendido, creo que lo más importante es el Mm, autoconocimiento. O sea, yo creo que uno viene a este mundo y desde que llega está aprendiendo cosas. O sea, te enseñan a comer, a gatear, a caminar, entras al jardín porque el mm, niño tiene que aprender, después entras al colegio y es el afán de que todavía no suma, no divide, no multiplica. Terminamos el colegio y decir que va a estudiar y a qué se va a dedicar y nos la pasamos aprendiendo de todo mm, y nunca nadie nos dice lo importante que es aprender sobre nosotros mismos y conocernos a mm, nosotros mismos y abrir esa puerta interior y meternos allá y caminar por el dolor o la oscuridad o la tristeza o el miedo para llegar a lo que todos tenemos adentro, que es esa luz tan brillante, tan poderosa, tan mágica. Entonces sí creo que ese es el primer paso para cualquier cosa en la vida, el mm. autoconocimiento, después enamorarse de uno, enamorarse de su propia vida y a partir de ahí caminar con otras herramientas. Y coincido también contigo en que qué bueno que hay tantas cosas, o sea, desde la terapia, desde la buena compañía, desde escribir, orar, conectarse con Dios si uno cree en Dios, Mm. meditar, el sonido, pero lo importante sí es empezar a buscar esas herramientas y saber cuál es la que le funciona a uno para abrir esa puerta, para abrir esa llave. Mm. Algo que dices que me gusta mucho es la necesidad de ir a esas heridas, a esos dolores, a esa oscuridad que todos tenemos. En un espacio del podcast con una de las invitadas que tuve, ella hablaba de que ella tenía un altar para su sombra, que era como esa parte oscura que todos tenemos, que normalmente colgamos los títulos, colgamos los reconocimientos y colgamos las medallas, pero hay una parte de nosotros mismos que nos gusta esconder, o sea, o que preferimos esconder y no ver. Y cuando empezamos a integrar esa parte de nosotros, a abrazarla, a aceptarla, a quererla,
empezamos a encontrar que ahí está nuestra voz, ahí está nuestro lugar en el mundo y ahí está la fortaleza que todos a veces estamos buscando. ¿Cómo ha sido para ti encontrar, ir a ese dolor, a esas heridas a través de diferentes terapias, em, entendiendo esa frase linda que dice que el lugar donde está la herida es por donde entra la luz? Es verdad. Pablo, mira, yo creo que yo he sido muy afortunada y muy bendecida en esta vida. Y yo le he dado muchas vueltas a eso y he tratado de buscar los dolores, las tristezas, pero creo que fui una niña que nació y creció con tanto amor que me cuesta, por ejemplo, ir a momentos de la vida de mi infancia, de mi juventud, donde encuentre dolor y heridas. Mm, Eh, por eso, y tal vez cuando, antes de sentarme aquí a hablar contigo, cuando veía algunas de mm, las, no sé, como de las preguntas posibles, y cuando me cuestionaba sobre posibles fracasos o esas situaciones de oscuridad, yo en mí, o sea, de verdad me cuesta mucho encontrarlos. Y yo se lo mm, atribuyo es porque nací en una familia de mucho amor, con una mamá que fue una inspiración, mm, con un papá que fue un gran proveedor y aunque era un hombre de otrora, eh, con comportamientos machistas, como un buen señor que hoy en día tendría 90 mm, años, fue un gran papá, muy presente, un ejemplo de responsabilidad, de disciplina. Eh, tuve o tengo, gracias a Dios, 7 hermanos, todos mayores, todos tan distintos, pero siempre nos ha unido y nos ha conectado tanto el amor. Yo a veces oigo mm, familias que pelean, hermanos que se dejan de hablar, y yo de verdad digo, o sea, aquí en esta familia nosotros nos cuidamos tanto los unos a los otros y no nos importa de verdad como quitarnos la comida de la boca para dársela al otro. Entonces yo creo que eso ayudó a que yo creo, o sea, y hoy en día, y siempre lo he pensado, o sea, el amor mueve el mundo, creo que mientras uno tenga un colchón de mm, amor muy grande y así he educado a mis hijos, más le sirve a uno en la vida. Entonces, ha sido muy difícil encontrar esas heridas. mm, Lo otro es lo que, las decisiones que mm, de pronto haya tomado equivocadamente en el camino, que también me cuesta reconocerlas, porque de verdad siento que todo ha sido perfecto en medio de las mm, dificultades, en medio de las tristezas, en medio de los dolores, de las pérdidas. O sea, no quiere decir que no haya pasado por momentos muy tristes, de mucho mm, dolor, cuando perdí a mi mamá, cuando perdí a mi papá, cuando me dieron la noticia de Cristóbal, en un momento en que Juan, mi esposo, estuvo en una situación de enfermedad muy complicada. Pero no por eso siento que todas son oportunidades y regalos de la vida. Pero cuando empecé a meditar y encontré este camino, entendí que así como yo tengo la fortuna de abrir esa puerta y de llegar muy rápido a las cosas bonitas, sé que hay muchas personas que tienen un camino más de trocha, donde tal mm, vez en su infancia tuvieron rechazo, no tuvieron tanto amor, no tuvieron unos papás presentes, vivieron situaciones muy complicadas y muy complejas de escasez de cualquier tipo. Entonces, por eso soy aún más agradecida, porque más que haber tenido oportunidades o recursos, porque la verdad es que a mi papá le tocó muy duro para levantar una familia con 8 hijos y le tocaba trabajar 2 turnos. Creo que me dieron lo que más necesité, que fue ese amor y ese reconocimiento que me permitió como ver a dónde quería llegar y simplemente trabajar por eso. mm. En medio de todos esos momentos difíciles que has pasado, ¿cuál dirías que es el reto más grande que has enfrentado y cómo esa experiencia moldeó la mujer que eres hoy? Mm, a ver, la pérdida de mi mamá me dio muy duro, muy duro. O sea, fue un dolor y una tristeza muy grande que no tuve tiempo de procesar porque tenía 6 meses de embarazo y tenía que prepararme para lo que
tanto había soñado en la vida y para lo que más, como digo siempre, me gusta ser y hacer, que es ser mamá y hacer de mamá. Entonces fue un dolor que no pude procesar, que simplemente llegó mi hija y que entendí que pues la vida seguía. Hoy en día me da vergüenza decir esto, pero pues me acuerdo que en ese momento, y yo sé que a muchas personas les ha pasado, pero yo decía que estaba de pelea con Dios, porque yo decía, ¿cómo me va a quitar a mi mamá en el momento en que yo voy a ser mamá? Entonces fue un momento como de mucha confusión, pero como te digo, no tuve tiempo de procesarlo y seguí. Creo que el que me edificó más fue el momento que viví con Cristóbal, porque pues nació Emilia, confirmé que de verdad lo que más quería en la vida era ser mamá, sentí mi corazón absolutamente lleno de felicidad. Con el paso del tiempo entendí que el amor es infinito y que por eso mi mamá tal vez nunca se fue, siempre permaneció. Pero cuando quisimos tener otro hijo, fue muy difícil. O sea, de hecho, Emilia y Cristóbal se llevan 7 años, no porque quisimos esperar todo eso, sino porque de verdad fueron 6 años casi de una lucha. Y aunque pareciera muy divertido y muy entretenido buscar un hijo, no era tan así, porque no quedaba embarazada y no quedaba embarazada, y entonces iba donde un médico, iba donde el otro, entonces inicialmente no había ningún diagnóstico que lo impidiera, después no, es que puede haber un síndrome de ovario poliquístico, después empiezo tratamientos, logro quedar entonces pierdo un bebé, eso me dio durísimo, después pierdo otro bebé, después otro bebé, y ya cuando estaba como casi en la rendición y en la entrega absoluta, quedó en embarazo, pero ya como con ese miedo y ese temor de la pérdida. De hecho, no quería ir a la siguiente ecografía. Coincidía que cuando yo tenía que hacerme la ecografía en la que me daban la mala noticia, Juan no podía acompañarme porque él viajaba mucho en ese momento a hacer el desafío que se estaba haciendo por fuera de Colombia. Entonces yo le dije a él, no, yo no voy a ir al médico sola, yo te espero y cuando estés aquí vamos porque pues yo no quiero otro guarapazo de estos sola. Entonces fuimos a esa siguiente ecografía y el médico, o sea, yo ya le conocía la cara al médico, yo ya, o sea, tenía todo el paso a paso de cómo era y le empiezo a ver esa cara de angustia y demás y yo, ¿qué pasó? ¿Ya no se le oye el corazón? Y me dice, no, sí, el corazón sí se le está oyendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Y él le daba vueltas a ese ecógrafo y le daba vueltas y me dice, no, es que el bebé viene completamente dematizado, o sea, estaba como metido en una bolsita de agua y eso en el 98% de los casos es un muy mal pronóstico. En un 97% de estos casos es un problema genético, un síndrome de Down o algo más complejo. Y el 1% de los casos es un problema de corazón. Te queda un 1 o 2% de probabilidad de que no sea nada, pero la verdad, yo veo el panorama muy oscuro. Nosotros salimos de esa cita, esto era un sábado. En ese momento yo tenía como 2 ginecólogos de cabecera, uno que era el de toda la vida y el otro que me había ayudado con el tema de quedar finalmente en embarazo. Les mando los exámenes y los 2, cada uno por su lado, me dicen, Cata, lo sentimos mucho, de verdad, pues esto no es una buena noticia y el lunes te esperamos en el consultorio para ver qué hacemos. Llego el lunes al consultorio y me dicen, mira, el panorama de verdad es muy malo. Normalmente en estos casos el embarazo perdón, termina suspendiéndose solo. Si avanza y el embarazo, o sea, si no tienes una pérdida natural, la recomendación médica por lo general es no seguir con el embarazo, porque de verdad el pronóstico es muy malo. Pero si quieres, pues esperemos, hagamos unos exámenes genéticos, unas pruebas que mandaban a Estados Unidos, también había una amniocentesis, pero en teoría era más riesgosa. Hacen los exámenes genéticos que se demoraban como unas 4 semanas. En ese tiempo yo iba como a chequeos y demás y me decían, sí, efectivamente, mira, no se le ve el huesito de la nariz, sigue completamente dematizado, o sea, el panorama seguía muy oscuro. Y durante esas 4 semanas de espera, yo digo que ahí entendí
lo que es la verdadera fe. Y yo creo que por eso de las situaciones difíciles que he vivido, yo creo que esta me fortaleció muchísimo porque entendí, y yo se lo dije a Juan al otro día de la noticia y se lo dije desde el corazón, no porque hubiera tenido ningún proceso espiritual ni nada, yo simplemente le dije, mira, yo sé que de esto vamos a salir bien, yo no sé si bien es que vamos a tener un bebé sano, yo no sé si bien es que no pues que vayamos a tener otro bebé, yo no sé si bien es que tengamos un bebé con problemas, pero yo sé adentro de mí que todo va a estar bien. Y era entender que mi bien o lo que yo esperaba no era lo que yo quería, pero era entender que como fuera, iba a estar bien. O sea, es como de verdad confiar, es entregarse, es como decir, o sea, hasta aquí puedo llegar yo, pero sientes algo que te cuida, algo que te protege. Y como te digo, siento que esa es la verdadera fe. Lo viví, lo sentí, lo experimenté, no derramé una sola lágrima durante ese tiempo, tampoco me reía, tampoco hablaba mucho, yo siento que entré como en un modo, en esa época no meditaba, pero como en un modo de meditación, estaba Mm. mucho en silencio, pero no sentía miedo y me acordaba mucho de mi mamá, mi inspiración. Ahí ya obviamente no estaba en este planeta Tierra, que ella me decía cuando tenía algún problema, me decía, mi amor, póngalo en las manos de Dios. Y yo tenía esas palabras como que se me venían a la mente y yo decía, lo pongo en las manos de Dios. Y finalmente es eso, es confiar. Entonces creo que eso me edificó mucho y me sirvió después para otras situaciones difíciles y dolorosas y por lo menos de mucha angustia, también en temas de salud, no mía, pero me sirvió como fortaleza y me ha servido en la vida. Mm. Me quiero, de todo lo que dices hay muchísimas cosas de las que quisiera hablar, pero quiero empezar por una que dijiste como al comienzo y es reconocer que en un momento estuviste de pelea con Dios, o sea, como que dijiste, como que me da rabia que esto, hay un libro que se llama, que no he leído, pero que lo tengo como en el radar, porque ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Ujú. Y, y yo creo que la relación con Dios también es algo que a veces hay que a veces pelearnos y a veces hay que confrontarnos y a veces, y es bueno reconocerlo, así como las mamás a veces y los papás también, a veces sentimos que a nuestro hijo, que es la persona que más amamos en el mundo, lo queremos ahorcar literalmente, pero reconocer eso abiertamente es dificilísimo porque nos sentimos que nos van a juzgar de que qué mal padre o mala madre somos y es absolutamente normal, es absolutamente humano sentir esos sentimientos y poderlo expresar y poderlo sacar y poderlo compartir con personas que no están juzgando y decir es que lo quería ahorcar, o al marido también me imagino. Em, entonces, qué lindo poder uno decir, no, es que en ese momento estaba de pelea con Dios. Después me reconcilié, pero en ese momento estaba de pelea. Sí, sí, tienes toda la razón y creo que mientras uno más humano pueda ser en todas esas emociones y en experimentar intensamente cada cosa que vive en la vida, pues creo que más sentido tiene. Lo que pasa es que como después en el camino fui aprendiendo tantas cosas, fue que, por eso te digo, hoy me da hasta pena decirlo, porque hoy yo creo que no pelearía, o sea, creo que sí, o sea, me daría rabia, lloraría, o podría experimentar, digamos, la tristeza o la desolación de muchas maneras. Pero con lo que viví con Cristóbal, y ahora digamos que los temas de fe también son muy personales y no es creer no es una religión, no es el Dios de una religión, es simplemente entender que somos parte de un universo y que dentro de nosotros también vive Dios. O sea, hoy lo veo de una manera muy distinta, pero digo es porque de verdad yo andaba, o sea, como no quisiera volver a vivir ese momento porque me sentía como desolada, ¿sí me entiendes? Y está bien estar de pelea y querer ahorcar, pero creo que no está bien uno sentir que está solo o que se le fue el mundo, porque siempre habrá razones para seguir. Pero, pero sí, en ese momento me puse a leer un libro, ay, es que se me escapa el nombre y tengo además la carátula del libro metida en la cabeza,
que era uno de los científicos que ayudó en todo este tema de descifrar el genoma humano. Ah, bueno, era como la prueba de que Dios sí existe, o así habla Dios. Bueno, no me acuerdo exactamente en este momento, pero además yo lo leía y era, o sea, como la prueba científica de que Dios existe. Y yo de pelea, y yo decía, "Ah", y con más ganas leía el libro porque yo necesitaba ciencia que me demostrara que Dios existía. Y pues claramente siempre ha existido y todo fue como tenía que ser. Mm. Lo otro que me encantó de tu respuesta es el tema de la confianza en Dios o en un universo amable que te sostiene. Confiar en la vida y decir, la vida me puso en este camino y la vida me va a mostrar y me va a mostrar la fortaleza. No tengo ni idea. Es aceptar también la incertidumbre, que es algo que nos cuesta mucho trabajo y es decir, abrazo la incertidumbre, confío en un universo amable que lo que sea que me traiga va a ser para mi mayor bien o para mi mayor crecimiento o lo que mi alma necesita. Y esos estados son los estados elevados de conciencia, porque los estados, digamos, bajos de conciencia son los estados de separación, Ujú. separados de los demás, de Dios, de la naturaleza. Pero cuando vibramos a esos estados elevados de conciencia, yo creo que también tenemos la capacidad de incidir en nuestro cuerpo y en la vida y en todo lo que hay alrededor. Y quizás ese estado en el que tú estabas permitió que Cristóbal se desarrollara y pudieran experimentar ese bebé tan deseado, porque esos bebés son los más deseados de todos, que han habido tanto tiempo de trabajo, son los más deseados. ¿Cómo fue eso para ti de confiar en la vida y confiar en que había algo que te sostenía? Mm, fue tan bonito y por eso, o sea, mira ahí perfectamente la Mm, diferencia entre lo que te decía, me peleé con Dios, o sea, no confío, no creo, me siento sola, me siento vacía, vibro bajito, o simplemente me entrego, confío, mm, eh, siento que el amor es tan poderoso. Pasan las 3, 4 semanas, finalmente también me hice la amniocentesis. mm, y me dice, sale el primer examen y dice, no, pues tal parece que todo está bien, pero esperemos a que lleguen los exámenes de Estados Unidos y demás. Esa espera eterna, llegan los exámenes. No, me llama la doctora. Entonces me dice, te tengo dos noticias. La primera, quiero decirte que milagrosamente todo está bien. Además fue una doctora hermosa la que me acompañó en ese momento. Ella también estaba embarazada. Entonces sentía lo que yo estaba sintiendo. Pues inmediatamente me dice también como, y ya sabemos qué es un niño. Pues quieres saber, me dijo yo, pues sí, claro. Porque además si era un niño, era la noticia aún mejor, porque siempre quedaba la duda, mm, si fuera una niña, de que se confundiera la información genética, pues del bebé con la mm. mía. Pero al ser un niño, pues claramente no había confusión genética, todo ese material genético que habían examinado era del bebé. De verdad fue una alegría infinita. Ahora quedaba una probabilidad de que fuera un problema de corazón y tocaba seguir esperando. Pero digamos que el panorama más oscuro pues ya se había iluminado. Y bueno, pues llega Cristóbal a este mundo y viene a representar todo eso, o sea, la alegría, la felicidad, el vivir como tan libre, sin que nada, o sea, él nada le preocupa en el buen sentido de la palabra. Yo tengo una frase para cada uno de mis hijos. Para Emilia es como el amor todo lo puede. Eh, no, perdón, el amor es infinito. Porque cuando fui mamá me di cuenta de que mi mamá no se había ido, de que ella siempre estaba Mm, ahí y aprendí a tenerla de otra manera. Entonces me di cuenta de que el amor no necesita que tú tengas a la persona al frente, ni que la toques, ni que nada. O sea, simplemente es y punto. Y con Cristóbal, la frase que lo define es, no hay nada imposible. Y él me lo demostró y no hay nada imposible. Quizás sea un milagro, no tengo científicamente cómo comprobarlo, pero para mí es el milagro de la vida. Y pues de verdad que cada uno en lo suyo, en sus situaciones difíciles de cada uno, mis dos hijos sí son lo más grande que puedo tener, vivo por ellos. qué linda historia. Tú perdiste a tu mamá un 12 de mayo, justo antes de que naciera Emilia. Como conecto un poquito esta historia, es que el 12 de mayo nació mi mamá
Y mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, perdió a su papá. Y en una experiencia de medicina ancestral que yo tuve lo que la terapeuta me explicaba que se llama una experiencia perinatal, que es que fui al útero de mi mamá y sentí el dolor de mi mamá al perder a su papá, que era su soporte y su gran amor. Y yo en esa experiencia sentí el dolor de mi mamá. Yo no tenía muy claro que ella había perdido a su papá cuando estaba embarazada de mí. Yo sabía que se había muerto antes de que yo naciera, pero no tenía claro que había sido durante el embarazo. Y yo pude sentir el dolor de ella. Pude sentir como la profunda tristeza en medio también de una felicidad de ser mamá, pero de estar viviendo ese duelo. Y siento que a partir de ahí entendí una cantidad de cosas de mi experiencia, de mi niñez, que uno a veces piensa que, pues que en ese momento uno no lo está afectando ese dolor de la mamá, pero por supuesto que está recibiendo todo eso. ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con Emilia de ese dolor que tú sentiste en ese momento? Lo hablo mucho desde el amor, o sea, digamos que le he contado de ese momento, le he contado de mi tristeza, le he contado también pues si ella sabe, porque de verdad que yo creo que todos los días de mi vida traigo a mi mamá alguna conversación con mis hijos, o sea, está muy presente. Mm, no he ahondado más, o sea, y justo hace un par de semanas lo estaba hablando con uno de mis compañeros de trabajo, porque creo que sí hay una carga emocional fuerte por lo que ella vivió y también por lo que de alguna manera le entregamos a ella recién nacida la responsabilidad de sanar ese dolor de la ida de mi mamá. No, no solo pues yo, sino todos mis hermanos, pues toda mi familia, que es una familia muy grande. Y todos como que dicen, siquiera vino Emilia a quitarnos esa tristeza, siquiera nació Mm, Emilia porque de esta manera pudimos sanar ese dolor. Entonces está bien y eso me parece que es muy lindo y qué bendición tan grande uno llegar al mundo en un momento de tristeza de una familia a mm, alegrarlo, pero sí creo que tiene que ser un trabajo consciente ya ahora, cuando ella quiera. Yo trato de ser muy respetuosa mm, de sus tiempos, de sus cosas, lo hablamos, le abro la puerta, pero también es muy importante que ella, cuando quiera hacer algún trabajo eh, de mm, personal, de introspección, parta de ella, más mm, que de mí. Pero sí creo que vale la pena, por lo menos en conciencia, entender todo ese momento en el que ella nació. mm, Ha habido una coincidencia, pues que a mí me parece muy linda y es que mi mamá hacía crochet todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, desde que yo era muy chiquita y ella trató de enseñarme muchas veces, pero la verdad es que yo nunca he sido muy habilidosa con las manualidades. Cuando a mi mamá le encuentran un tumor en la cabeza y estábamos como en todo ese proceso tan duro, ella me estaba haciendo lo que ella llamaba una colcha en crochet, un tendido de cama. Entonces, ella hacía cuadritos, eran con un hilo muy delgadito y me decía, yo no me puedo morir hasta el día que te termine este tendido de cama. Yo no me puedo morir. Y entonces yo al escondido cada vez que podía iba y le desbarataba un cuadrito, iba y le desbarataba otro, porque si su promesa era que ella no se podía morir antes de que me terminara el tendido, pues yo no podía permitir que ella terminara ese tendido nunca. Pues finalmente lo terminó y en medio de esa situación que también fue muy dura porque inicialmente le dieron 6 meses de vida y vivió 6 años y muy bien. Ella terminó su tendido y demás, pero hace como unos 4 años, Emilia, que ha sido muy habilidosa con las manualidades, me dijo como, mamá, ¿me enseñas a hacer crochet? Y yo dije como, una niña de 11 años, y yo no, gorda, no tengo ni idea, la que hacía crochet vino era mi mamá, pero la verdad es que yo no tengo ni idea. Si quieres te busco a alguien que te enseñe y eso se quedó así y ella solita empezó a buscar videos en YouTube y un par de semanas después la veo haciendo crochet, me compras lanas, no sé qué, y ella sola aprendió a hacer crochet y desde hace 4 años ella hace crochet todos los días de su vida. Hace peluches, ahora tiene negocio, los vende por internet, es su hobby. En un momento difícil de ella en el colegio, socialmente y demás, fue como una herramienta muy poderosa
para darle confianza, seguridad, distracción. Entonces, bueno, terminaron conectadas mi mamá y ella a través del crochet, sin yo saber absolutamente nada de crochet, sin yo decirle, sin yo contarle que mi mamá hacía crochet, pero ella solita. Y hoy en día la veo porque se sienta a ver televisión, Mm, ella cose y ya, pues ella no mira, ella simplemente cose y yo la veo y es como si estuviera viendo a mi mamá igualito. qué belleza historia. Nos has dicho que tu mamá es uno de tus referentes más importantes y la perdiste justamente en un momento tan significativo como el nacimiento de Emilia. ¿Hay alguna frase, consejo o recuerdo específico de ella que llevas contigo como un tesoro y que te ha guiado en momentos difíciles de tu vida? De mi mamá, Sí. no, pues es que mi mamá era muy, no digo dicharachera porque eso es de dicha, Mm. pero dichera, o sea, mi mamá hablaba con dichos todo el tiempo como buena señora paisa. El que decías ahora al comienzo, que me lo robé, el de Maluco también es bueno, porque, Mm. o sea, de verdad ese sí que ha sido un lema de vida. O sea, es como, y era lo que te decía, mira, se conecta mucho con lo de Cristóbal, es entender que las cosas, así no sean como uno quiere que sean, son buenas y está bien. Y si llueve, está bien. Y si se rompió el zapato, pues está bien. O sea, es como aprender a disfrutar la vida con lo que te trae. Entonces, ese ha sido uno de sus mayores, pues una de sus mayores lecciones de vida. Además, porque no solo lo decía, sino que lo aplicaba. O sea, yo digo que uno no enseña con las palabras, uno no enseña con la cantaleta, uno enseña con el ejemplo, con las acciones. Entonces ella siempre nos mostró a todos sus hijos que Maluco también era bueno. Entonces con esa me quedé. Buenísima. Si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza, esa que digamos ha estado, que ha sido constante en todo lo que has logrado, tú seguramente tienes muchas fortalezas, tienes muchas habilidades especiales, pero la más, ¿cuál dirías que es esa fortaleza o habilidad especial que te ha ayudado en todos los momentos importantes? Ay, esas preguntas me ponen tan difíciles, ¿cierto? O sea, como que hablar de uno, o sea, más allá de las experiencias que uno ha vivido, hablar de sus fortalezas o debilidades no es tan fácil. Yo creo que de alguna manera la disciplina, creo Mm. que desde siempre he sido disciplinada y he sido responsable. Y, y he tratado siempre de ser, o no, he tratado no, creo que es parte de mi esencia, creo que soy amorosa, o sea, creo Mm. que me gusta mucho que las personas estén bien, se sientan bien, dar amor, consentirlas, quererlas. Mm. Entonces, ahora no abro mucho, no extiendo tanto ese círculo. O sea, todos los días en mis meditaciones le mando amor hasta el que está al otro lado del mundo. Pero digamos que en mi círculo no soy muy amiguera, nunca lo he sido, no, o sea, no soy tan sociable, pero digamos que a las personas que están cerquita de mí, sí las quiero consentir siempre lo que más pueda. Eso me da mucha felicidad. Entonces creo que esa es una fortaleza, Mm. consentir, querer, y desde el punto de vista más de estructura o de hábitos, creo que soy disciplinada. Justamente quienes te conocen dicen que tu fortaleza es consentir a otros. ¿Cómo equilibras ese cuidado hacia los demás con el cuidado a ti misma? Eso es bien difícil, ¿no? Y termina uno siempre, por no decir, o sea, casi siempre, por no decir siempre, poniendo las necesidades de otros por encima de las de uno mismo. Eh, Cuando uno lo reconoce y cuando sabe que en algunos momentos eso causa sufrimiento o no es lo que quieres, entonces uno empieza a cuestionarlo, ¿cierto? Y entonces empiezan a aparecer las frases, decir no a otros es decirte sí a ti mismo, ponte primero a ti por encima de los demás, o sea, eso es espectacular. Pero hace un tiempo decidí dejar de pelear con mi esencia, o sea, me di cuenta de verdad de que me puede, o sea, de que me llena tanto hacer cosas por otras personas Mm. que a veces no me importa,
en el buen sentido de la palabra, pasar por encima de mis Ujú. necesidades. Ahora, pues no para decirte que es que me voy a sacrificar, a inmolar, no, pues tampoco. Pero en la medida de mis posibilidades, siempre y cuando no comprometa mi integridad o pues si está al alcance de mis manos, lo hago. Sobre todo por mis hijos, por mi esposo, por mis hermanos, por mis amigos queridos. O sea, si a mí me llaman, no sé, a las 3 de la mañana para que vaya a donde sea, o sea, yo me paro y voy. A mí no me da pereza, a mí no me duele. Eh, Mi hija me dice, mamá, es que tengo que hacer esto. O sea, yo armo el rompecabezas para poder ayudarle en todo lo que ella necesita. Ujú. Que el chiquito quiere que vaya y le compre una paleta, pero que juegue fútbol, entonces, y tengo que estudiar porque me gusta mucho estudiar, mucho estudiar. Y siempre quiero tener tiempo de leer, de ver mis videos, pero yo digo, o sea, primero, bueno, Mm. además porque como mamá, pues también digo, mi mayor inversión son ellos y en muy poquito tiempo van a estar volando. Entonces, pero sí, no soy muy buena poniéndome por delante. Ujú. Normalmente me pongo por detrás, pero como te digo, hoy en día, hoy, decidí que no voy a pelear con eso. Ujú. De Ujú. pronto hablamos mañana y te digo, no, eh, me puse por delante y mi vida cambió y ahora soy aún más feliz. Sí, yo creo que no es ponerte por delante siempre y no es simplemente ser egoísta frente a las necesidades de otros, pero sí es identificar momentos en los que cuidarte a ti misma, en los que quererte, en las que dedicarte un tiempo, porque fíjate que el fin de semana tiene muchas horas y en todas esas horas hay unos espacios en los que tú, por ejemplo, o en el día en general también, cuando es más fácil cuando los hijos están en el colegio, pero el fin de semana, que es un fin de semana en familia, tener tiempo para uno irse a caminar en silencio, para hacer una meditación larga que necesitas hacer y que quieres hacer, no es egoísmo, es precisamente estar tú mejor para todas esas personas a las que quieres cuidar y en la medida en que tú más te cuidas y tienes esos espacios para ti, mejor es la energía que tienes para otros. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y sí, o sea, no puedo alegar. Y a veces me equivoco en Sí. eso. Te voy a compartir algo sobre eso después de que terminemos esto porque creo que te puede ayudar a reflexionar sobre eso. Cata, te dices que me gusta mucho estudiar y me encanta esa habilidad porque esa es la habilidad de la curiosidad. Fíjate que nosotros no nacemos con pasión por nada. Uno no nace con pasión por un tema específico. Las pasiones se desarrollan a punta de curiosidad. Cuando empezamos a descubrir algo y nos empezamos a conectar con eso, empezamos a alimentar la curiosidad. ¿Qué es eso que te está alimentando tu curiosidad en este momento y que te tiene como conectada? En este momento, bueno, es que creo que decir que en este momento y creo que es de siempre, porque siempre, o sea, desde muy niña me gustó ser estudiosa, o sea, me gustaba, o sea, ser la Mm. nerdita, hacer mis trabajos completos, bueno, en el colegio, en la universidad. Cuando yo terminé el colegio quería estudiar neurología. Terminé yéndome por la comunicación social, pero ahora me doy cuenta de que siempre tuve ese mismo interés. También desde muy niña siempre estaba buscando como, ay, no sé, me acuerdo cuando tenía como 14 años, reflexología. Ay, ¿cómo así? Es que si uno toca ciertos puntos en los pies, puede mejorar la salud. Ay, Reiki, o sea, como todo este tipo de cosas de bienestar, de cosas alternativas. Entonces creo que fue una curiosidad que tuve desde siempre la salud, el ser humano, me gustaban los libros de filosofía, o sea, como la historia, o sea, como irme a la antigua Grecia, después entender cómo en China habían tenido una cultura tan distinta, en la India, o sea, como que siempre Mm. esas cosas me apasionaron. Bueno, estudié comunicación social, empecé a trabajar, tuve muchos trabajos siendo muy, muy jovencita, me gustaba mucho producir, o sea, soy muy no hiperactiva, pero me gusta mucho estar en acción. Entonces dejé de lado pues un tiempo lo de estudiar. Cuando me vine a Bogotá y ya tenía un poquito más de tiempo libre, paradójicamente, quise estudiar psicología, averigüé la universidad, no me daban los tiempos, terminé ya ahí en embarazo de Emilia. Y cuando Emilia tenía un añito, me encontré que uno podía estudiar virtualmente, porque
Cuando yo era más peladita, eso no existía, eso no pasaba. Entonces, hace como unos 15 años hice una primera especialización con una universidad en España, que era una especialización en salud natural, nutrición y fitoterapia. Y esto lo hice porque ahí surgieron los apuntes de Cata. Entonces, la sección fue cogiendo como mucha fuerza dentro del programa, me pidieron que escribiera un libro, entonces yo dije, pues si voy a escribir un libro, cosa que me parece espectacular, necesito pues tener un poquito más de autoridad sobre el tema. Finalmente eran consejos caseros, eran truquitos de las abuelas, incluso como muy ancestrales para temas de belleza, de bienestar, pero dije, no, pues que sea la oportunidad, entonces ahí empecé a hacer esa especialización. Terminé después, como en el 2019, me quedó gustando esto de estudiar virtualmente, entonces hice una especialización en coaching personal, llegó la pandemia, la dejé a la mitad, eso me dio durísimo porque no me gusta dejar las cosas inconclusas. Y hace 3 años, ya Emilia más grande, Cristóbal más grande, tengo más tiempo para mí, ellos llegan del colegio a las 4 de la tarde, entonces yo dije, es perfecto. Empecé a hacer una especialización de coaching de salud y nutrición. Esto me encantó, volví a conectarme con todas esas cosas que tanto me gustaban, porque no es la salud ni la nutrición entendidas como lo que te comes en un plato, sino la nutrición de todo lo que te nutre en la vida como ser humano. Terminé, quería seguir estudiando, además, a veces digo, ay, necesito darle, eh, abrir esta puerta de los estudios, pues para compartirlos, porque uno estudia y estudia y se Mm. va a quedar estudiando toda la vida, qué horror. Entonces ahí empecé con lo de meditación. Algún día me encontré como algo en internet y yo dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Empecé a buscar, ¿será que esto es serio? ¿Que no es serio? Bueno, finalmente me enganché y de verdad creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así como te digo que me encanta hacer cosas, vivir, estudiar, cocinar, ser mamá, jugar, hacer ejercicio, encontré que si bien me gusta tanto estar afuera y vivir afuera, o sea, no sabía lo maravilloso que era vivir adentro y que era sentarse Mm. y salirse de ese mundo de afuera y meterse en ese mundo interior de tranquilidad, de paz. Y como te digo, sí, que puede haber un camino que por fortuna para mí fue fácil porque no hubo o no he encontrado tanta dificultad ni oscuridad. Eh, es un camino de mucha luz y de mucha paz Mm. y de mucha conciencia y de mucha presencia que te permite disfrutar aún más lo que tanto te gusta de afuera. Mm. Cata, en ese trabajo de autoconciencia, nosotros empezamos a ver esas partes de nosotros que a veces nos cuesta trabajo o no nos gustan tanto. Si tuviéramos una varita mágica y en este momento pudieras cambiar o mejorar algo de ti, ¿qué sería? Mm, lo que te decía ahora, o sea, me gustaría a veces pensar un poco más en mí, eso me cuesta mucho y, y peleo con eso un poco. O Mm. sea, te dije, decidí aceptarlo, es mi esencia, pero claramente me cuesta. Eh, cambiaría de mí, me gustaría ser más arriesgada. Mm. No, o sea, esa sí me la quedaron debiendo toda. O sea, no, me cuesta mucho dar pasos al vacío. O sea, me cuesta lanzarme a cosas diferentes, nuevas. Lo peor es que cada vez que medio lo intento, sale muy bien y digo como, "Ay, o sea, debería hacerlo más". Entonces sí, me gustaría como despelucarme un poquito más en la vida. Fíjate que eso que dices de me cuesta trabajo arriesgarme, hay varios temores que pueden estar ocultos detrás de esa necesidad como de protegerte y como de no dar ese paso. Puede ser, por ejemplo, el miedo al fracaso, puede ser el miedo a la incertidumbre, puede ser el miedo a lo que piensen los demás, a los demás que van a pensar si yo, porque muchas veces ligamos nuestro valor personal al resultado. Decimos, si esto no sale bien, entonces mi valor personal se ve comprometido. Y fíjate que el valor personal nunca está comprometido porque el valor personal no cambia. El valor personal es
es la decisión de arriesgarte, es intentarlo, es caerte y después levantarte. Em, ¿Qué es eso que te gustaría arriesgarte a hacer en este momento? Y antes de responderte me voy a devolver un poquito, Pablo, porque sí, o sea, cuando uno decide meterse en esto del autoconocimiento, pues tiene Mm, que enfrentarse con esas cosas que no son tan chéveres. Y si bien, como te decía hace un rato, pues el camino ha sido muy bonito porque por dentro ha habido mucho amor, pues hay esas otras cosas de afuera y esas decisiones y esas cosas que haces que son difíciles. Y yo me lo cuestiono y me lo pregunto muchas mm, veces, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no doy el paso? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué no lo hago? Eh, a veces digo, ¿será que me acostumbré a, de alguna manera, a que mis resultados tenían que ser perfectos? O sea, siendo muy niña, como te decía, era muy estudiosa, pero además era la mejor del colegio y me gustaba ser la mejor del colegio y me gustaba ser la número uno y en la universidad y me gustaba todo ganármelo por mérito propio, con esfuerzo, mm, o sea, como mostrando de que detrás de lo que conseguía sí había un esfuerzo y un camino luchado. Es difícil cuando has crecido de una manera de empezar a cambiar como esos paradigmas, pero es un proceso. mm, Hoy en día me gustaría arriesgarme a hacer otras cosas. O sea, yo soy muy feliz en lo que hago y nunca he querido decirte no quiero trabajar en televisión. O sea, yo digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo, no puedo ser más feliz. Nada me alegra más que todos los días cuando entro a Caracol, digo como, ay, gracias, gracias. Hoy, por ejemplo, se terminó el programa y cuando estábamos en esos últimos minuticos, ay, se me llenaba tanto el corazón y decía, tan rico después de tantos años yo sentir esta felicidad. Tuvimos un invitado mm, espectacular que, o sea, siempre nutrirte como de las cosas de otras personas. mm, Pero pues tengo mucho tiempo, o sea, el tiempo que he dedicado a estudiar, el tiempo que le dedico a mis hijos, que no lo voy a negociar, pero sé que tengo mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces me gustaría, no sé, pues hoy en día, tú lo decías, sí, estudié para ser coach de salud y nutrición, puedo enseñar a meditar, puedo hacer terapias con sonido, puedo compartir bienestar a otras personas, cosa que me encanta, o sea, como darle herramientas a las personas para que mm, encuentren ese amor propio y esa luz tan bonita y se mm, enamoren de sus vidas. Eso me gustaría mucho. mm, Entonces un día le doy una vuelta y digo, ay, será a través de redes sociales, será a través de otro libro, será... Y me la paso mm. dando vueltas y vueltas y vueltas y no le hago el camino. Y entonces, sí, soy muy agradecida con la vida porque todo me lo ha dado y me lo ha puesto y ha sido perfecto todo cuando llega, pero Mm. también digo, como, o sea, no puedo esperar a que la vida me resuelva todo. O sea, tengo que también yo tomar acción y no seguir esperando a que la vida que ha sido tan generosa y me ha resuelto Mm, todo, me resuelva algo que desde hace un par de años quiero hacer. mm. A mí me suena, y puedo estar equivocado, que lo que te ha estado limitando es un poquitico esa sensación de que lo tienes que hacer perfecto y de que tienes que estar lista. Y fíjate una cosa, el día que tú empezaste a trabajar en televisión y a formar esta carrera exitosa que tienes hoy en televisión, tú no estabas lista. La Catalina que empezó a presentar no es la misma que eres hoy y seguramente si tuvieras una de tus primeras transmisiones en vivo, dirías, uy, te daría, uno a veces como que le da vergüenza de verse después de todo lo que uno ya ha trabajado. Hay un libro maravilloso que estoy leyendo que se llama Fake Perfection y es Fuck Perfection y es al diablo con la perfección y me encanta porque le cambian el título, le ponen un manchón en la portada, como que la perfección no importa. Y yo escribí algo sobre eso y es, la perfección no es excelencia, es miedo disfrazado de estándar. Y, y fíjate que hay muchas personas que, que se arriesgan sin, y se equivocan y las primeras veces no sale bien. Y yo siento que el mundo necesita una voz como la tuya y necesita tu, tu, tu experiencia de vida, lo que has atravesado, todo eso, tú no estás arrancando de ceros, digamos, y tú
toda la formación que tienes viene no solamente de la formación en temas específicos y en herramientas específicas, viene de la formación de vida, de haber vivido momentos duros, de haber vivido momentos dolorosos, de haberte cuidado y de haberte enfocado en el tema de la nutrición. Cata, estás lista y el mundo necesita personas como tú que acompañen a personas que a veces están desorientadas y que este es tu momento y no importa antes, lo importante es ahora y es que te lances y que tengas tu primer cliente y te des cuenta que lo que la gente necesita es un espacio seguro, sin juicio, donde tú acompañes personas con amor, eso es todo lo que necesitan. Sí, tienes toda la razón. Lo sé, estoy esperando el día que pueda pasar a la acción. Sé que tiene que ser pronto. ¿Por Eh, qué no ese día es mañana? No, no mañana, porque ese ya. día no es hoy. Mira que ¿Por qué no haces un live hoy y dices, oigan, estoy buscando mi primer cliente para hacer un proceso? Porque es que no me estaba arriesgando y necesito el primer. Cata, te aparecen no uno, sino que te aparecen 25 o te aparecen 250 que quieren y tú también te enfocas en lo que tú quieres. Tú puedes elegir trabajar con mujeres, con mamás, con líderes, o sea, en donde tú te sientas también cómoda, que sientas que puedes aportar valor. Lo tuyo no es para cualquiera y no debería ser para cualquiera. Pero cuando tú llegas y dices, estoy lista, y tu trabajo perfecto, tu trabajo imperfecto es mejor que tu obra maestra inexistente. sí, es verdad. Entonces, si tú dices, no, es que voy a esperar algún día que esté, no vas a estar. Lánzate. Sí, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer ahí. Me imagino que Mm, conoces, has leído, oído a Mel Robbins con su por eh, supuesto. libro, o con, sí, con su libro de los 5 segundos. Y la historia de ella cuando, pues después de ser también una periodista muy exitosa y de estar un poco agobiada y en un estado más bien como de depresión y llevar mucho tiempo en su casa y de decir mañana sí me levanto, mañana voy con toda, mañana sí, mañana lo hago. Pues digamos que esa era una situación más extrema, ¿no? Pues como de estar uno tirado en la cama y de sentir que no podía. Y ella decía que, pues, una de esas mañanas, de esas tantas mañanas en las que claudicaba, estaba viendo las noticias y estaban como en un lanzamiento de algo de una estación de la NASA, y que entonces dijeron, en 5, 4, 3, 2, ahora. Y sí, o sea, tiene que ser así, o sea, no hay que pensarlo tanto y necesito hacer mi conteo regresivo y llegar al ahora. Prometo hacerlo muy pronto, prometo, muy Sí, pronto. fíjate que hay veces la perfección te hace pensar que, porque escribir un libro quizás para ti no sea tan difícil, o sea, escribir un libro es como un proceso personal en donde no te estás exponiendo y donde lo publicas y ya sale, pero dar ese paso te cuesta más, entonces dices, no, de pronto si escribo otro libro, entonces ahí sí voy a estar lista. Y eso es una trampa. Lo que te digo es que tu imperfección, abraza tu imperfección y tu imperfección además es perfecta, porque lo que tú le estás ofreciendo a otros va a ser absolutamente perfecto. Luego de alentarte a que des ese paso y de que nos compartas muy pronto el momento en que estés lista y que lo hagas a través de una forma en la que tú te lances, le digas al mundo que te lanzaste y que des ese paso que no tiene vuelta atrás. Sabiendo además, porque tú ya lo comprobaste, que hay un universo amable que te sostiene Ujú. y que confíes, que des ese paso de confianza en la vida que necesitas dar. En un medio donde predomina la superficialidad, el ego, lo físico, el estatus, no en todos los casos, pero en muchos, es muy bonito ver ese trabajo interior que tú has tenido, que te has enfocado en el ser y no tanto en el hacer. ¿Cómo has mantenido tus prioridades centradas en lo que realmente importa? Mm, Ay, Pablo, yo creo que eso viene un poquito de, no sé, de la esencia tal vez, de lo que aprendí en mi casa, de lo que me enseñaron, o sea, de tener una vida con un propósito. Eh, Creo que ese es otro cuestionamiento que creo que los seres humanos debemos hacernos siempre, o sea, cuando entramos en ese trabajo de autoconocimiento, es muy importante saber que uno tiene que tener un propósito y cuando uno habla de un propósito no quiere decir, quiero ser la mejor periodista del mundo, quiero ser el mejor abogado del mundo, porque siempre asociamos eso de propósito a lo más grande y el propósito simplemente puede ser
hacer el mejor café para las personas a las que les sirvo, eh, recibir a todo el mundo con una sonrisa. Yo creo que sin quererlo, sin proponérmelo, sin ser consciente de ese propósito, creo que he tenido un propósito en la vida de amor, de cuidado, de familia. Siempre para mí la familia ha sido lo más importante, porque crecí sintiendo y viendo eso, porque cuando formé mi familia eh, lo, lo viví, o sea, siempre quise ser mamá y cuando tuve mis hijos y a mi esposo y lo que construimos día a día con todo y las dificultades y los momentos no chéveres, porque pues la vida también es eso. Pero creo que mi prioridad, mi propósito siempre ha estado en construir desde lo más chiquito, o sea, desde lo que yo soy, desde mi círculo cercano. Hoy en día, Juan, mis hijos, ampliándolo a mis hermanos, a mis sobrinos, a la familia de Juan. Entonces creo que cuando eso es lo que tienes en el corazón, es muy difícil que te lo cambien, o sea, como que esa prioridad cambie. Creo que también he tenido mucha suerte de llegar, o tal vez suerte no. Ahora tú hablabas de cuando uno vibra en ciertas frecuencias, cómo atrae, cómo llegan esas cosas en las que estás vibrando y cuando no, no. Entonces creo que siempre he coincidido con personas increíbles en mi trabajo. O sea, desde el día uno, desde que empecé a trabajar, digamos, en televisión, siendo muy chiquita, yo no había salido de la universidad y empecé a hacer las prácticas en Cosmovisión, en Teleantioquia. Rápidamente, Iván Obando me dio la posibilidad de presentar un programa de televisión, confió en mí, sin tener nada de experiencia, sin tener preparación, sin ser perfecta en lo que hacía. Después cuando vine a Bogotá, Yamid, que de verdad le agradezco mucho de lo que soy, porque no solo por la inspiración, sino por cómo me cuidó, porque de verdad fue un papá para mí, ya me costó mucho venir a vivir a Bogotá, y él en medio del rejo y el cariño me ayudó a entender por qué estaba aquí. Después, cuando llegó a Caracol o mis pasos por Caracol Radio y por otras cosas otras tantísimas cosas que he hecho más allá de lo que se ha visto, que sobre todo ha sido en Caracol y la casa y la familia que somos en Caracol, lo que hemos construido, lo que es día a día, lo que es el equipo de día a día, delante y detrás de cámaras. Es que es imposible uno cambiar. O sea, o vivir de una manera superficial cuando de verdad estás rodeado de gente tan bonita, que sí hay dificultades, que hay encontrones, no con mis compañeros de trabajo, porque la verdad nosotros somos así, como que nos queremos demasiado y nos cuidamos y nos consentimos. Y ya es un equipo que lleva muchos años. Pero no sé, o sea, he estado rodeada siempre de personas increíbles que me aportan, que me enseñan, que me inspiran. O sea, no, te puedo hablar de cada uno de mis compañeros de set, de los otros presentadores, por así decirte, y contarte cómo cada uno de ellos es una inspiración para mí en cosas diferentes. Entonces creo que soy demasiado afortunada también con eso. Cata, si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a esa Catalina que estaba empezando en la televisión, con todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Es que vivo tan agradecida con todo este proceso y con los errores o con los cambios. Pues yo te diría que sí, que profesionalmente podría decirle que lo más importante siempre es escuchar a tu entrevistado, siempre es oír, siempre es conectarte desde el corazón. Pero es que yo creo que de manera intuitiva, pues como que también siempre lo hacía. Siempre me he gozado tanto mi oficio, o sea, creo que nunca he desperdiciado como un día por, por no quererlo, por no valorarlo. Me- ¿Sabes qué se me vino a la mente? Yo no creo que no le dirías nada acerca del trabajo, ni de cómo hacerlo mejor, ni nada. Tú le dirías, vive agradecida. sí, total. Lo que pasa es que como de alguna manera siempre lo he estado,
Mm, Entonces tal vez no es un consejo que fuera a aplicar porque no lo apliqué, o sea, porque mm, sin querer o sin ser consciente, porque hoy hago muchas mm, cosas desde la conciencia, desde la presencia, pero también ha sido súper bonito ver cómo desde tanto mm, tiempo atrás, cuando no tenía las herramientas que tengo hoy, mm. intuitivamente también hacía cosas, o sea, no ha cambiado tanto la Catalina de ayer y la de hoy. Fíjate una cosa con el agradecimiento, que muchas veces no sabemos lo poderosa que es esta práctica, pero cuando hay un científico que se llama David Hawkins en un libro maravilloso que se llama El poder contra la fuerza, Así. él habla de que él calibra el nivel de frecuencia vibracional de las emociones. Debajo de 200 son todas las emociones que vienen del miedo, él las calibra de 0 a 1000. Debajo de 200 son todas las que vienen del miedo, de 200 a 700 son la mente creativa y de 700 a 1000 es la mente fluida. Y él dice que la emoción más elevada es el agradecimiento, que calibra el nivel de 700. Después ya son estados como de iluminación por encima de 700. Y cuando yo estuve en los Himalayas, escalando una de las grandes montañas en los Himalayas, y estuve en un templo, en un lugar que se llamaba Lo, en una aldea que se llamaba Lo, entré a hablar con monjes budistas y le pregunté a uno de ellos, le dije, ¿tú cuánto tiempo meditas? Y me dijo, yo medito 8 horas diarias, tengo 40.000 horas de meditación. Yo era 40.000 horas de meditación, este tipo que es tan joven además. Y le dije, ¿qué sientes cuando estás en esos estados profundos de meditación? Y me decía, gratitud. Es lo único que siento, es gratitud. Plenitud, sí, o sea, Y, cuando uno siente mm, que todo es perfecto, sabes que yo no conocía a este autor hasta en diciembre de este año, estábamos en Medellín, mm, nosotros nos vamos a pasar Navidad con mi familia y allá cerca a la finca, pues a la casa de una de mis hermanas en Río Negro, hay una librería. Entonces nos metimos a esa librería y a Juan le dio, Juan lee mucho, pero lee sobre todo noticias y cosas como en el computador. A mí me gusta mucho andar con el librito de acá. Encuentras un librito acá, otro allá, otro en la cartera, por todo lado. Y entonces preguntó por un libro que era El poder sobre la fuerza. Y yo le dije como, ¿y eso? Y me dijo, no, es que esta semana estaba en una conferencia y en temas de marketing lo recomendaron. Y yo cogí el libro, me dio curiosidad y miré, yo decía, marketing, ¿y esto por qué de mm, marketing? Entonces yo leí un poquito sobre el autor y yo dije, wow, esto está muy interesante. Y ahí al ladito me encontré otro libro de él que es La escala de la conciencia mm, y habla precisamente de esa escala. Me lo llevé, fue mi compañía los últimos días de diciembre y con ese libro empecé este año. Además me encanta porque todo es amor, o sea, y tiene muchos mensajes de amor. El 30 mm, de diciembre a uno de mis hermanos lo operaron de corazón abierto, le tenían que cambiar las válvulas, era una cirugía súper compleja. Y como ya sabes que somos así, una cosa demasiado unidas, estábamos todos en familia, pues como con esa angustia. Y ese libro fue una gran compañía y de verdad mm, que lo súper recomiendo. De verdad que es El poder sobre la fuerza, no me lo leí, incluso mm. no lo tiene en su vestir, lo compró, no sé si se lo ha leído o no, pero el de la escala de la conciencia es mágico. El del poder contra la fuerza dice los determinantes ocultos del comportamiento humano. Ese libro es el libro que yo más he regalado en mi vida. Durante mucho tiempo lo compraba y tenía 10 libros y cuando sentía a personas se los regalaba, y es un libro que creo que te podría encantar, así que tenlo en el radar, y además si está ahí en la biblioteca al alcance de la mano, entonces lánzate porque ese libro te va a encantar. No, pero ya mismo voy por él. Cata, el libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora y has superado una cantidad de retos importantes. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? La transformación. O Buenísimo. la salida de oruga a mariposa. Mm, me encanta. Finalmente, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el regalo más inesperado que descubriste escondido dentro de tu experiencia más desafiante? El regalo escondido. Bueno, ya te hablé de la de Cristóbal, ¿cierto? Mm, Es que, mira, yo siento, y lo pensaba mm,
hace poquito. O sea, me conecto mucho con los libros, o sea, porque cuando estoy leyendo libros como que me voy a muchos momentos de mi vida y me estaba leyendo uno que se Mm, llama Volver al Amor, que está como basado en un curso de milagros. mm. Y mm, hablaba de esos, espérame, voy a hacer memoria. Después de lo de Cristóbal, o sea, es que querían contarte la historia de lo del libro, pero ese es otro cuento. Otro momento muy difícil fue con un momento de salud muy complicado que atravesó Juan. Lo que pasa es que hablar de temas de fe es muy difícil porque no todo el mundo entiende la fe de la misma manera. Ujú. Y porque yo hoy en día, más que practicar una religión, o sea, creo en la espiritualidad, creo en la conexión, creo en Dios, pero cuando a Juan le pasó eso, yo viví una experiencia de fe muy fuerte y muy poderosa, que para mí fue un milagro. O sea, si bien lo de Cristóbal, te decía ahora, para mí lo fue, pero no lo puedo confirmar, con lo de Juan tendría más herramientas para confirmarlo. Pero en estos días hablando de eso y con otra situación de salud, no, ya sé por qué te estaba diciendo esto, perdón el enredo, porque mi vida, te lo he dicho desde hace rato, ha estado llena de amor, de cosas bonitas, de cosas que yo no considero fracasos, ni errores, ni... Pero digamos que las situaciones difíciles han sido con temas de salud o con pérdidas de personas muy cercanas y muy queridas. Y hace un par de meses vivimos también con una persona muy amada en esta familia, en esta propia casa, una situación difícil de salud, otro susto, cuando te hablan de cáncer, que inmediatamente tú sientes que ya es una cosa muy complicada, con todo lo que eso trae, cuando uno no está preparado. Y ahí yo le decía a mi familia, a veces las enfermedades son regalos mal empacados, pero depende de uno encontrar el regalo. O sea, porque uno simplemente puede abrirlo y decir qué es esta porquería, por qué la vida me mandó esto, qué es esto tan horrible, pero mentiras que ahí lo que hay es una oportunidad, es un regalo, es un nuevo horizonte que se te abre. Entonces, yo creo que en su momento la, la situación que vivimos de salud con Juan me dio no solo la fortaleza, la seguridad, sino me corroboró lo que había vivido con Cristóbal. Y como siempre estoy o estamos cuidados, protegidos, amados, sostenidos. Entonces, creo que esos regalos de las dificultades siempre han sido con temas de salud. Y mira, siempre, gracias infinitas a Dios, se han resuelto demasiado bien. Cata, finalmente quiero decirte que en todos los podcasts yo hago un editorial, hablo sobre algún tema. En esta ocasión, el libro que escogí, trato de que asociar el editorial con la persona que va a estar en el podcast y el libro que elegí o sea, lo que voy a hablar es sobre este libro que se llama The Untethered Soul, que se llama La liberación del alma de Michael Singer. Y voy a hablar porque este libro a mí me cambió la vida hace unos años que lo leí y es uno de los libros, esos que es cortico, es un libro relativamente corto, como de, sí, no es de esos libros largos, pero tiene unos mensajes tan lindos y siento que le libera a uno el alma. Lo voy a compartir como el resumen de este libro en el editorial y quiero decirte que siempre había tenido como muchos deseos de hablar contigo porque admiro mucho toda ese trabajo interior que has construido, la mujer en la que te has convertido mucho más allá de la imagen pública que puedas tener. Y quiero decirte que disfruté muchísimo hablar contigo y que te agradezco muchísimo por este espacio. Tan lindo, Pablo. Pues gracias, de verdad que para mí fue igual. Eh, no soy tanto de dar entrevistas porque cuando trabajas en esto tanto rato por la mañana, como que dice uno, ay no, la gente no quiere ver y oír más, ya es suficiente.
pero cuando me hiciste la invitación también me dio mucha alegría porque veo lo que haces, porque me encanta, porque me inspiras también con todo este proceso. Me encanta todo ese trabajo de crecimiento, pero sobre todo basado en ciencia. Eso me apasiona profundamente. Entonces, no, gracias a ti, de verdad, como te lo dije al comienzo, pues me sentí muy honrada de ser tu invitada. También lo disfruté muchísimo. Siempre es una liberación, siempre es una catarsis, siempre es muy rico oír esos consejos y prometo hacer la tarea. Ya vas a ver, ya vas a ver. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.